vamos a contestar estas preguntas, porque anoche tocamos algunas, pero muchos pastores no estuvieron. Dice, ¿qué relación tiene en la profecía bíblica la reunión del primer ministro israelí y el líder palestino en el Vaticano con el Papa, que fue el 15 de este mes? Karuna rilik ini santil hulit imamichak nak jogesh untuk angkirip lini kataklan aram Palestinur inak Israel roch ani papa anak kwan. Yo les explicaba que desde 1771 se está armando el gobierno mundial. Yo kevtish kumankil chankirunak hunak kitab eresin liruchichoch. Y fue un sacerdote católico, jesuita, judío, amok besi jangkep católico abanana judío llamado Adam Weishaupt, anishkawa que inició esto. likistikipang chakrain. Y todo se ha venido dando desde 1771. Sirishikaan yo kaytaktish kwaklisingil chak. Yo no había nacido, Makinan chola chakrain. ni ustedes también, La atakki maki. ni sus abuelitos habían nacido. Simukole le chukwachin akshe cholarach. Y ya estaba el planteamiento. Utak yo kaytaktish kumankilain. Y todo se ha venido desarrollando. Ut yo chakchik ublagru chalenan. Decíamos que el gobierno que viene mundial Katyenak li aditataklang li es el gobierno del anticristo. ali antikristo tataklang chubech. Han habido 3 imperios O ship ni nikwankilal shkwan. y la Biblia habla, Nabucodonosor fue que tuvo un sueño y vio una estatua Lach Nabucodonosor ki mat ek ut kiril khuli khalambuch. que tenía una cabeza, Kwan shkolom. tenía un tronco, Kwan di shkun shakalish tipel. tenía hasta las rodillas. Dawlak tok shmen rak. Después Sirishikan las piernas li y aparte los pies. utirishikan li rok. La cabeza era de oro, Li shkoloman oro kimambil. el tronco era de plata, Li shkun tokalala an plata. esta parte era de bronce, Ain re bronce. esta parte era de hierro Utain chich. y los pies eran de hierro mezclado con barro. Ut li rokan chich. Rik in sep. Ustedes han hasta enseñado eso, ¿verdad? Ain da eshak nikek utain. Y ahí parece la estatua. Ut kamain kwan li khalambuch. Nabucodonosor no sabía qué estaba viendo, Lach Nabucodonosor gunak nautak aruli kishmat ke. pero había un tipo sabio de Dios Kwa huni queen kreli kakwa kwan shnale. que se llamaba, ¿cómo? Daniel. Lach Daniel. Daniel era científico, Daniel era sabio, Daniel era intelectual, Daniel, un tipo que Dios usó. Lach Daniel skal kwan shnawam shnale solom chkunil. Él comía comida especial. An akrech krisakem nachtaka. Su vida era santificada a Dios. Li shtuam santo presemin chul kakwa. Pero hubo cosas, como decía anoche, ayer, que Dios le dijo, cierra el libro, porque hay cosas que no vas a entender ahorita. Lo van a entender los que vivan al final del tiempo. Kwanik at katawro na kwan shmanak kakwa kisheret apli huchu ushre. A esto se le llamó el imperio Ain kik awain babilónico. li kwan robesh kwan kilal li tanamit Babilonia. Oro, Ali oro. un imperio religioso, Hun li niketaklan sa shmeni pabal. eminentemente religioso. Después viene el imperio de Media y de Persia, Ut kichal hunjik li niketaklan Media ut Persia. lo que es ahora Irán. Utaan li tanamit Irang anak kwan. La nación de Irán fue Persia. Li tanamit Irang an Persia na kwan chak. Estaba el imperio en ese tiempo de Medio Persa. Estos gobernaron. Ain ke taklan chakunshil. Después los medopersas, que fue un gobierno eminentemente basado en la economía, económico. Ain ke taklan dik in tumin. Después de eso, cuando decae el Medo Persa, viene otro imperio que es el imperio griego. Chirichikan ki kwaklin hunjik kwankilal aneblah griego.
el imperio griego, todo su gobierno fue exclusivamente político, filosófico. Chirish li tzolok. Allá aparecen las grandes teorías, allá aparece Aristóteles, Platón, Sóstenes, Demóstenes y todos los que pensaban. Aran li nikashnaw kushak chius aran ke kyolaan, aran ke kwan. Después de esto cae el imperio griego y aparece el imperio romano. Chirishikaan ke kwaklili kwankilal re la Roma. Ya Cristo nace en el imperio romano. Ut arana ki kyolali Cristo. El imperio romano era una mezcla de los tres. Ain ya chikokep chisa li oshibe bain sa li kwankilal re li Roma. Romano. Fue un imperio religioso, Natakash beni pabal, político y económico. unatakash beni tumin. Cuando Daniel lo ve como una bestia, Naklas Daniel nari la kamahuli shul, ve al imperio babilónico como un león Kiril nakli li Babilonia kamahuli kakkoch, al lado. kwan shik. Ve al imperio medo-persia Kiril li kwankilal li Medo Persa, como un oso kamahuli hotkashul li oso ni kishkirep. con 3 costillas en la boca. Ve al imperio griego Chirishikan li como griego, un leopardo. nari ho hunchi li hotkashul leopardos kaba. Estamos hablando del mismo asunto. Anakwi yogos chebal. Pero cuando Daniel Naklas Daniel, ve Kiril, a Roma, el Itanami- imperio romano, li kwankilal li Roma, dice él que vio una bestia espantosa y terrible. Kiril li hotkashul mas shuachel rilbal. No era león, no era oso, no era leopardo, Makwali leopardo. sino era una mezcla de los tres. Lain yuim ilu se oshim. Una mezcla animal. Estamos ahí. No lo definió como ningún animal específicamente, sino que era porque era una mezcla de los tres. Lugu kishtieta karuchi shulil. Ajá. Ahora, terminó el imperio romano Kirakash kwankilal li Roma. y no se ha levantado otro imperio, Ut machijena kwankili hunapsi li kwankilal. aunque el imperio romano ha estado vigente. Ut ish kwankili Roma kwanaran. ¿Cómo ha estado vigente? Shankiri unak kwantos kwanaran. Y se ha estado ensayando el gobierno mundial. Ut yokesh solbaliri shankiri unak ta kwankli tak tachal. Pero tenía que haber un resurgimiento. Cada imperio de estos Shukunili kwankilal ain. se fundó con la guerra. Rik ini plet ki kwanklihe. Vinieron el imperio babilónico y arrasó con muchos pueblos y los sometió a su orden, hizo un imperio. Li Babilonia kinumtal shbeni tenamidut kishkero esh kwankil. Lo mismo los medos y los persas. Kamakesh manuki lach medo de Persia. Lo mismo los griegos. Lach griego aquí. Lo mismo Roma. Kamanaki kesh manu lach Roma. Y el hierro fue un imperio duro. Ut li chichan hun Ahora fíjese bien. Kau ilain. Tiene que venir Tentota chalk. el resurgimiento Lish kwaklihikuchik. del imperio romano. Lish kwaklihik li kwankilal reli Roma. Pero ya no como puro hierro, sino hierro mezclado con barro. Chich. Yulim ilurik ini sep. Esa aleación no funciona. Utaimu kunach chaptari. Usted hierro con cemento puede pegar, Dati cemento rik ini china nunika. pero con barro, ¿no? Rik in sep kunach chaptari chich. Mas sin embargo, este gobierno, ¿qué quiere decir eso? Que Una no va a ser a nación. través de las guerras, Mukurik inta pletik te numta aquí. sino el imperio se viene formando a través de alianzas Li kwankilal ta akit. y que se estiran y que se hacen. Shkunach inkil rip. Desde 1977 ha venido todo esto funcionando y se ha estado trabajando el resurgimiento del antiguo imperio. Utjokep chich sikwal signo ta kwaklihchak li kwankilal reli Roma. Pero ahora no a cargo de los romanos, Anakwama kwa lach Roma yokech manungre. sino a cargo de los judíos. Las judíos yokech holomingre ina nakwan. Los judíos han padecido Las
judíos jokep chikutung. Y los grupos más poderosos de judíos en el mundo. Ayer yo mencionaba que son 4 grupos. Ut kaib chutap la judíos mas kwan kawep rip sa iruchichach. La Gran Logia Masona de Estados Unidos, Ali kwan kep Estados Unidos. el Club de Bilderberg, que son europeos, Arani kwan kep Europa. la Orden Soberana de Malta Ali kwan kep Malta. y... ¿me faltó una? Los Illuminatis. Utak Illuminatis. Ahí hay gente intelectual, Aran klikwin kwan kep shnalep. ahí hay gente, las más ricas del mundo. Aran kwan kep mas chonch tuminets meruchichach. Ahí están los petroleros, ahí están los reyes de Europa, Eli tenemit Europa. ahí están los masones de Estados Unidos. Arani que lo konini la sa de Estados Unidos. Y decíamos que aproximadamente el 80% de la gente que maneja eso son judíos. Lishkiali lep li kwan kep aran a judie. Se ha estado formando este gobierno. Ta ke chishku bankili li Y el, Juan y el imperio de Roma ha estado vigente. lishkwankilali Roma. ¿Saben Guanaran. ¿Saben a través de quién? Maniganao anisah kaba. A través de los Estados Unidos. Span li tenemit Estados Unidos. Estados Unidos es el ensayo más perfecto En Estados Unidos yo que chish solbal chitsakareru. del gobierno mundial que viene. Chankiru ta kwangli ta taklash meruchichach. Veamos de dónde vienen los judíos. Khilak paren que chala judíos. Los judíos, los norteamericanos La gringos paren que chal. vienen de los ingleses. Ni que chal ni tenemit Los inglés. norteamericanos son hijos de los ingleses. An relalesh kahola ingleses. Inglaterra es parte del territorio del gobierno mundial romano, Inglaterra es común di nimla tenemit Roma. parte del imperio romano que estuvo aquí. Es común di que kwan robesh kwankilal. Los ingleses se vienen para Estados Unidos Los ingleses echal aran Estados Unidos. y un gran territorio Ut nimli que ishram. forman los Estados Unidos de América. Aparki kwan kepli Estados Unidos de Y América. todos quieren irse para allá. Uchishkunite rashikaran. Es un gran país Nimla tenamit. que inicia como cristiano. Nakeshtikip chakach pavanele. En Inglaterra Aran está Irlanda del Norte, está Irlanda del Sur. aran Inglaterra hachorwe. Unos son católicos cachurecos Kwan jun sire católico y chukunakwan. los otros son evangélicos. Ut jun hachalep chikach pavanele. Y se pelean y hay hasta manifestaciones y peleas así en Ninke vivo. pletik chikau chicristianil. El cristianismo viene para Estados Unidos La pavanel que chal Estados de Unidos. Inglaterra. Aran Inglaterra que elchak. Inglaterra es Europa. Inglaterra ansh cuenta Europa. Ahora, Estados Unidos es el ensayo más perfecto del gobierno mundial que viene ahí. En Estados Unidos yo quería balchan kirutak angelak li kwankilali ta numtak. Y siguieron el trabajo. Ut yo kech manu kirik angelain. Y aparecen las Naciones Unidas. Utilishigan ki kolun li nigestian Naciones Unidas. Las Naciones Unidas abarcan ya un montón de países, la mayoría de países en el mundo, Li Naciones Unidas chochish ambalep chukunili tenemich meruchichot. menos muchos países musulmanes. Epi tenemit musulman kumak ay rabesh kwankilan. Guatemala hace como 30 años firmó el Tratado de Contadora. Li Guatemala amare la khalkak al shab aran kish erib se atin dikineban. En América, Guatemala fue el último país que firmó el tratado donde estaba de acuerdo para formar el gobierno mundial. Li Guatemala kish ani ki rozokhik li kish erish khut na eri se atin dikineban. Y se llama de Contadora porque se firmó en una isla que se llama Contadora. Kamani kish tiere. Creo que está por Colombia. Aran Colombia tana. Entonces, todo se ha venido dando. Chishkunit yo kish komankil. De Estados Unidos salen las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas. Estados Unidos aran shiklachak chutumankirul li ningaltenamit. Los países que están de acuerdo, se les hizo la invitación a todos. Ke bokach chkunili ningaltenamit. Los que no quisieron se les llaman países no alineados. Link akish eri chisani ke tiere tenamit mak ay se akh. ¿Cuáles eran los países no alineados? La mayoría países árabes. Lish eri le batenamit mak ese akh andi la árabes. Ahí estaba Afganistán, Aran kwan Afganistán, Pakistán, Pakistán, Irak, Irak, Irán, Irán, Libia, Libia, Siria, Siria, Turquía Turquía. y muchos países de ahí. Uruguay, Ellos no que se querían le las Naciones Unidas. Ani karah li chutumankiri be bain.
Pero como el objetivo de las Naciones Unidas es formar el gobierno mundial. Dich kaush nach shturin in kalternamit nach das kwakrisi khunach kwich kwankilal sich meru shichot. Entonces aparece, ya el doctor Latín decía la fecha, aparece la Comunidad Económica Europea. Skilchen geruki kwaklilich ut kwich kain nicht jeli Dr. Latin. Y están urgidos, ellos decían, queremos un superhombre, Der Rachirut khuna no nos importa si lo manda Dios o lo manda el diablo, pero queremos un hombre Madachsama nach Dios taklanke makana khagrek mit que gobierne el mundo. anit kamo khabet sich meru shichot. Y como saben que, porque los masones son satánicos, La masones ach dige shokonexsa. los iluminates son satánicos, Ane bakhini ge shokonexsa. el club de Bilderberg, aunque son judíos, son satánicos. Dige shokonexsa kyan. Entonces todo el mundo, Sikhuniru shichot. la orden soberana de Malta que da ayudas a muchos pueblos, Linaten son antumi. satánicos. Ani ge shokonexsa. Y su objetivo Dik arun ge khayali. es fundar un gobierno mundial Antes kwakisi khun kwankilal. judío. De bla judío. Y ahí están los 30 protocolos de los sabios de Sión, Utanan kwanke sikhunil chakrabain. donde todo lo que ha pasado en la tierra lo han creado. Manak sikhunil aru kulmash meru shichot an shek uslan chakre. Aquí en Guatemala la gente es atormentada por la Mara 18, la Mara 13, la Mara Salvatrucha. Arin Guatemala limara chosh raup de singili cristian. Y esos no surgieron así. Mukucha kitikrata chikaman. Todos esos grupos los planificaron, los formaron en el área 51, una ciudad subterránea en el desierto de Arizona. Aran Arizona que shkup chak Christian girunak de stikip chak chute bain. Hay ciudades subterráneas donde hay científicos que nunca los agarran, los meten y nunca más salen a la tierra. Kwante nemit rob el chot. Aran ke shikli ni ke tsilok ni kun kaish na lebut ma kun kwani ke isik chakaran. Aran joge trabajik. Platillos voladores, de ahí salen. Aran ke el chak li ningal chich. Y la gente se asusta, hay platillos voladores, los ovnis, los extraterrestres. No, salen del área 51 de Estados Unidos. Aran ke el chak li chich aran ni ke ishye bejal khalansh chot ebli cristian ke khijenge. Entonces, hay una cantidad de cosas que la gente no sabe. Mas choli na lebling anak nauli komon. Entonces, ¿qué pasa con los países? Ahora hay urgencia de formar el gobierno mundial. Ah khalirunak de shkup ru li chakrabain li kwankilalain. Y ayer hablaba yo de que necesitan una crisis, poner loco a todo el mundo, para que donde todo el mundo esté loco, sientan el gobierno. Joge isik wachalil girunak de shkanu bisiru li cristian renak de eli chakraban. Lo están provocando. Joge istikip ankil. ¿Qué pasó con los países no alineados? Arush shkul ni tenemiting ash kerise akh. Dicen, Irán, Irán cheke. Saddam Hussein, un tipo enemigo del pueblo de Dios. La Saddam Hussein shik narish tenemitik akwa. Y dicen, Irán tiene armas químicas. La Irán kwan lininkal angele barik ina kamsin. No fueron a comprobar, Irak, perdón. Irak shan. No fueron a comprobar. Buku ke istil tarish matyat. Pero llegaron, Ke ulak mataron a Saddam Hussein ke shkamsili na taklanaran. y votaron el gobierno y ahora pusieron un gobierno iraquí, pero a su favor. Anakwan she anchini ke taklan se shmeni tenemitan. Ya Irak no tiene problemas con las Naciones Unidas. Anakwan makadish akilarik in Naciones Unidas. Entonces dicen, crearon el monstruo del terrorismo, Ke shtikip li klinigesh kamsili cristian chijon. así como crearon el monstruo del socialismo. Kamana ke shtikip akwili na lebain. Hace muchos años crearon el... Entonces viene, Rusia había invadido Afganistán. Anakwan Rusia kinumta se shmeni tenemit Afganistan. Bin Laden La Bin Laden fue trabajador de la CIA, que trabajik salik ut si trabajador del gobierno de Estados Unidos. Anjun trabajin en Estados Unidos. Estados Unidos no podía ir a quitarles Afganistán a los rusos porque se armaba una guerra de grandes dimensiones. Estados Unidos kana rush maqbali li tanamitin robesh kwan kilali Rusia kwing ata tigla kunak linu la plet. Crearon mercenarios, Que shkup ke soldados especiales, kamsinel taqalchius comandados por Bin Laden, ambilesh besh malak Bin Laden armaron la guerrilla en Afganistán. que shkwaklisili kwing li cristiane beni ke kamsin. Los armaron los Estados Unidos Estados Unidos ki okish kanjele vale. y Bin Laden con la guerrilla sacó a los rusos de Afganistán. La Bin Laden inish komoneb que risi la rusos aran Afganistán. Afganistán, que era un país no alineado, ahora tiene un gobierno bien con las Naciones Unidas. Afganistán makase ajutan kwan shkero besh kwan kilali Naciones Unidas. Después crean el monstruo del terrorismo. Sirishikan que shkup chengrut kamsili ila cristian.
Y un 11 de septiembre votan las Torres Gemelas. Siri shikana ke shtani nin kauchataran Estados Unidos. Las Torres Gemelas no se cayeron por los avionazos. Muku ishmak tiri avion kit ane chukunilaan. Las Torres Gemelas las demolieron. Anja le robel ke shkechak li Ya bomba. tenían bombas, dinamita en las bases. Kwan ni bomba tok se shechak li nin kauchatan. Y Bin Laden fue el que armó el plan, Las Bin Laden ki kuslang rein. pagado por Estados Unidos, Estados Unidos ki tokok akire. para los aviones. Renak ini mali avion. Y cuando se estaban quemando los edificios, Nak jochik atli li bomba kauchatan. apacharon los detonadores Ke shmoktesi. y las torres cayeron sobre sus bases. Ut li bomba kauchatan ki okchit ane chak toktaka. Fue Bin Laden. Ak Bin Laden janke. Bin Laden está en Pakistán. Aram Pakistan kwan las Bin Laden. Bin Laden es un terrorista. Aku nak kam Se sinel. van a Pakistán Ke kwe Pakistan. y votan el gobierno de Pakistán Ut ke shtandish kwan kilali Pakistan. porque cobijaba terroristas. Anak aran ni ke shkoli las kam sinel shinge. Agarraron a Bin Laden. Que shap mag shap las Bin Laden. No. Shapta. ¿Me entienden cómo son las cosas? Ma tawiru chengiru joish manunkil. Ya tienen Afganistán, Afganistan. ya tienen Pakistán. Kwan ke chikam Pakistan robesh kwan kil. Hay gente que le ha sido problemas a... Estaba Muammar Gaddafi, el presidente de Libia, Ali presidente de una Libia. nación grande ahí en el África, Nim la tenemit aran. archienemigo de Israel, An shik na li tenemit no Israel. quería ni alinearse, Ink ana las kabari se ach. mandaron mercenarios, Que taklak kam sinel. comenzaron a hacer protestas contra el gobierno, Que okti shi pletik ni gobierno. el gobierno comenzó a matar Ni gente, gobierno que oksh kam singiri cristian. armaron a los Que manifestantes, shkesh public yo gachi pletik. se armó la revolución, Que okli plet. se tronaron a Gaddafi, Que shkupsili. ahora Libia Ana kwan li tenemit Libia. está bien con las Naciones Unidas. Kwan robesh kwan kilali Naciones Unidas. Ya el que iba a quedar de presidente, entonces ya tiene que jugarle. Ajá. Porque todos los presidentes de los países, aquí en Guatemala, ¿quién va a quedar de presidente? Al que Estados Unidos le conviene. Ali Estados Unidos. Na ut usshokre anita ganach Estados Unidos. Ari. Al que se pone firmes con Estados Unidos, Dinak erif se atini que Estados Unidos. con los negocios que Estados Unidos tiene aquí, Likin shkunit chengiru con nak todos anta los Estados intereses Unidos. de Ari. Estados Unidos acá. Ajá. Y al pueblo, al mundo se lo han tonteado siempre. Uli tenemit ya na tonto. Pero hay un plan. Kwan hun yo kesh kubankil. Otro país que no se aliaba, Egipto, Egipto ink ana las kabari se ach. le hacen lo mismo. Kamano ki shipanure. Le hacen lo mismo, mandan y comienzan a haber protestas contra el gobierno y protestas, comienzan a armar las protestas, arman los grupos y todo y votan al presidente de Egipto, To retana que risili presidente de Egipto. que es de los descendientes de los faraones. Andi richajela la faraón. Y se me fue el nombre de este, Satsin cholish kaba. pero y Egipto Ut Egipto na kwan. Na beresik shmani. ya no tiene problemas con las Naciones Unidas. Pagajik sech akilari Amén. en Naciones Unidas. ¿Ven ustedes? Ataviru. Ajá. Quedan dos países, Kuib chik litanamit. Siria Litanamit Siria. e Irán. Ut Irán. ¿Qué hacen con Siria? Aru shesh manurik in Siria. Mandan mercenarios, Eshtaklach kam sinel. comienzan a hacer protestas E ogrish manunkili pletik chachi atinamit. contra, ¿cómo se llama el presidente de Siria? Ya se me va a venir el nombre. Onak olish kabaon. El gobierno de Siria comienza a contrarrestar a los manifestantes, Ok shinumtak shmenebli jogechi pletik riatin. arman a los manifestantes, Esh publi jogechi pletik riatin. se forman malas protestas, Ki okshik ikli. se vuelve una guerra popular. Ut ki okli plets kalaran. De repente dicen las Naciones Unidas, Que che Naciones Unidas. Siria tiene armas químicas. Li Siria kwan din kal Fíjense. bomba rikin. Le da armas químicas a los manifestantes, Kesh eli nin kak akhalebare pli jogechi pletik. lanzan bombas químicas, Kesh kutli bomba se sei. muere un montón de gente, miles de gente. Cristian que kam chimili Cristian que kam. Fíjense que no fue Siria. Buku Siria ta. Siria tiene armas químicas. Siria kwan din kak akhalebare rikin. No pudieron comprobar que Siria tuviera armas químicas. Entonces dicen, no dice la OTAN, no. ¿Por qué? Porque Siria tiene un tratado con Irán y con Rusia de un gasoducto que pasa por el terreno. Li Siria kwan ese atir. Entonces cuando quieren votar el gobierno de Siria, cuidadito, dice Rusia.
Y cuidadito, dice Irán. Iran ut Rusia ne gepletik chirish li Esos Siria. países no los han votado. An gerush tambal. Y para que el gobierno mundial, todos los países, caigan en un acuerdo, Da shkhuni li tanamit tienen que caer. Tentonak te ulak sa atin shkhuni li tanamit. Son dos piedrecitas que tienen las Naciones Unidas para el gobierno mundial. Kui wat di packing ana ruchish khorbal. Entonces, ¿cómo le hacemos? Chengerut khabanu chenger. ¿Cómo le hacemos? La lucha armada en Guatemala de 36 años, eso no fue porque habían desacuerdos aquí, eso fue creado. Li kamsing kesh manu ring Guatemala mukucha kamante ki kwanja. En el África llenaron de guerras, la guerra del Vietnam, la guerra de Corea, todas fueron guerras planificadas. Ainchak uslam ili plet ne tikla chak sel luchot. Ajá. Todo es planificado Aink uslam ichak shmane. y cumplen la profecía. Utnak ulmani nak ches li sandiru. Ahora, ¿cuál es el problema? Balcuani Ahora dicen, tranquilal. queremos una crisis para que el gobierno mundial Khakhuli akhilal renak ta okli li kwankila lain. ¿cómo le hacemos? Alut khakhale chenger. Toda la Liga Árabe, Shkuni la árabe. aunque esté ya la mayoría en el mismo son con las Naciones Unidas, Tarak chanchala kwangesa atiri ki Naciones Unidas. tienen un pacto Kwan khuli li karush shkeviri se kub se atin. contra Israel. Se chirish li tanamit Israel. Israel, si los palestinos le lanzan 2 cohetes, levantan la aviación y pum, 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 desarman una aldea. Pero eso se toma en cuenta como desquite, ¿va? Ancha kumple chiribiri web an li tanamitan. Pero está escrito en un acuerdo de las Naciones Árabes, de la Liga de Naciones Árabes, Sa khun li talil parki kesh keri se atin la árabes. que el día Kutan que Israel venga da nak Israel ta e char. invada uno de los países miembros, Nak tish numtak todos se levantan contra Israel Te kwakli khuli leb se shben Israel. para desaparecerlo del mapa. Renak te sach estru chikunak kwa. Necesitan una crisis para echar a andar el gobierno mundial. Yo que sí, No no. pudieron con Siria Kashirul ki nak Siria. por el tratado con Rusia y con Irán. Kwan se atin ki nak Rusia tu Iran. Entonces, ¿cómo le hacemos? Garut khakhale chenger. No hay más que invadir un país. Makat khakhale to numtak shben khuni tanamit. Mahmoud Ahmadinejad, que fue presidente de Irán, Ali presidente ki kwan Iran. dijo, vamos a hacer bombas nucleares Kishchet qachim ni khakhale bal. para desaparecer a Israel del mapa. Renak khasach bes kunak kwali tanamit Israel. Ya Israel, por eso que dijeron, O kana keshye destruyó 2 veces kishkhuk wisut. los reactores nucleares de Irán. Akli nin khakhale bal kwan Iran. No habían construido las bombas, To makhini kesh kip li bombasan. pero hace 6 meses ya tienen las bombas. Kwaki puana kwan chikali bombaran. Y los israelíes, Ulak Israelis. si son bombas para matarnos. Fi bomba to ish kamsi chenger. ¿Cómo van a crear la crisis? Decía yo ayer. Gerut estikach akhila lain chengo ikwer. Porque la están creando Jo keptish kubankis. y la están creando los judíos. Ula judíos jo kech kubangre. Porque ellos quieren un gobierno judío Ante eran la judío te para el taklan. mundo. Los judíos tienen el poder y tienen el dinero del mundo. La judío an kwan keptish kwan kilal kwan kerish tumin si menushi choch. Ya Dios se lo había dicho a Abraham. Ki khakwa kish chekhle Abraham. Tienen la mejor inteligencia, Kwan kept karish naleb chus. son los mejores agricultores del mundo. Ani kesh naus trabajen kili choch si menushi choch khuni. Un país que cabe más de 5 veces en Guatemala. Kun tanamit mas kakin hob sut na oksel katanamit stepal katanamit Guatemala. Ya se lo cruzan. An kai chapta tokwiru chkhuni li stepal Israel. Kamana ta chikarin Puerto Barrios ni mal. Kamash li stepal tanamit Israel. Para kwanish kaushe. Renak ta ishtiki bach akila lain. Utrenak ta ruk shi oka kwan kila lain. Lik aush lamil. Tenum taptish meni tanamit Syria. Manak ta shik chish khukbali nin kak anglebal jo kechi kila ranirang. Arwah Árabe Renak li tanamit se Arabe. levante contra Israel La kwaklir tash meni tanamit Israel. y Estados Unidos no va a permitir que todos se vengan. Uli Estados Unidos tish ram renak Se va a armar una tercera guerra mundial Aranta atiklak li rosh plet tish meni shkhuni chichoch. en
todo el problema de una guerra Sa khulich akhilare li plate que afecta petróleo, na que afecta comida en todo el mundo, khunil nak mahekwa se instalan como gobierno. ut aran te shaqabri kho te taklang.